Bien, pues tenemos este ejercicio 10 de inducción. Bueno, nos dice que tenemos una bobina circular plana de 2,5 centímetros de radio. Apuntamos este radio como 0,025 metros. Bueno, lo estamos viendo de frente, ¿vale? Pero es una bobina con varias espiras, en concreto con 25 espiras. Y dice que el eje es paralelo a un campo magnético uniforme de 0,1 teslas. El campo es de 0,1 teslas. Bueno, pues ese campo, como es paralelo el eje del solenoide, entraría o saldría de la pantalla. Lo podemos ver como queramos. Bueno, en principio vamos a suponer que entra en la pantalla, por lo tanto, bueno, pues lo dibujamos de esta manera. Ese sería el campo que está entrando. La bobina está inmersa dentro de ese campo. Bien, nos piden que calculemos una fuerza electromotriz que se va a inducir si en un intervalo de tiempo de 10 milisegundos, voy a apuntar por aquí, en un intervalo, una variación de tiempo de 10 milisegundos, o lo que es lo mismo, lo que sería 0,01 segundos, y de forma lineal se duplica el campo magnético. Se duplica, es decir, pasa de ser un campo inicial, que podríamos llamar, se transforma en un campo que vamos a llamar final, del doble, se duplica, pues 0,1 pasa a ser 0,2 teslas, ¿vale? Bueno, pues en principio vamos a ver qué ocurre. ¿Cómo resolvemos esto? Nosotros tenemos la ley de Henry Lenz, que nos dice que la fuerza electromotriz que se me va a generar va a ser igual a menos la variación del flujo en función del tiempo. Bueno, como en este caso no tenemos que utilizar derivadas, porque no tenemos que utilizar intervalos infinitesimales, porque nos dan un intervalo bien perfectamente conocidos, lo que tenemos que ver es que esto se nos va a quedar como menos la variación del flujo en el intervalo de tiempo que nos han dado. El intervalo de tiempo lo tenemos sin ningún problema. Tenemos que ver cómo es esa variación de flujo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues yo lo que voy a hacer va a ser calcular cuál es el flujo final y cuál es el flujo inicial. El flujo inicial será el campo por la superficie por el coseno del ángulo que forma, que en este caso el vector superficie y el vector campo van a ser paralelos, por lo tanto coseno de 0 va a ser 1. Bueno, pues tendremos, y bueno, un momentito, porque es una espira, ¿vale? Entonces aquí en la superficie tengo que multiplicar por el número de espiras, que es una bobina, quiero decir. Es una bobina, por lo tanto, donde pongo la superficie es el número de espiras por la superficie. Bueno, pues en este caso el campo es 0,1 teslas, hay 25 espiras y la superficie será pi por el radio, que nos dan ahí arriba, 0,025 al cuadrado, por el coseno de 0, que es 1, pero bueno, lo pongo. Bueno, si hacemos el cálculo, el flujo inicial nos va a salir un resultado de 4,91 por 10 a la menos 3 de Weber. Bueno, ese sería el flujo inicial. El flujo final, bueno, pues si nos damos cuenta, como todo se ha mantenido constante y solamente el campo sería el doble, pues va a ser el doble de este, pero bueno, de todas maneras lo pongo, va a ser el campo final por el número de espiras que no ha cambiado, por la superficie que no ha cambiado, por el coseno del ángulo que no ha cambiado. Pues en este caso solo cambia este valor, 0,2, y todo lo demás se queda igual. Y por lo tanto, como estaba previsto, el flujo final va a ser el doble que el que teníamos antes, por lo tanto es de 9,82 por 10 a la menos 3. Bien, pues ya podemos continuar con la expresión
y decir que esa, voy a seguir por aquí por ejemplo, esa fuerza electromotriz va a ser menos la variación del flujo, es decir, flujo final, menos flujo inicial, partido de el intervalo de tiempo. Si sustituimos, menos flujo final 982 por 10 a la menos 3, menos flujo inicial 491 por 10 a la menos 3, todo ello dividido de 0,01 segundos. Esa fuerza electromotriz que se ha inducido sale un valor de menos 0,49 y las unidades de la fuerza electromotriz que son voltios, ¿vale? Bueno, pues en principio esa sería la fuerza electromotriz inducida. Podríamos, aunque no lo pide, vamos a ver el sentido de la corriente. Fijaos como la ley de Lenz me dice que la corriente inducida va a tener un sentido de tal manera que se oponga a la causa que lo origina. Si el campo entrante está creciendo, la intensidad que se genera llevará un sentido para contrarrestar ese aumento del campo entrante, por lo tanto deberá generar un campo saliente. Para generar un campo saliente, pues por la regla del sacacorchos necesitamos que la corriente inducida sea así, de tal manera que si se induce así una corriente se generaría un campo saliente que contrarresta el aumento del campo entrante que ha generado dicha corriente, ¿vale? Bueno, no nos lo pide, pero lo podemos poner ahí. Bien, eso sería el apartado. No tiene apartados, bueno, esto podríamos decir que es el apartado A o la primera pregunta. Y ahora nos dice una segunda pregunta. Dice, ¿cuánto valdría la fuerza electromotriz si en ese mismo intervalo de tiempo, en vez de duplicar el campo, lo que hubiésemos hecho es invertir el sentido del campo? Es decir, pasa de ser entrante a ser saliente y suponemos que con la misma intensidad, ¿verdad? O lo que es lo mismo, me están diciendo en este caso, voy a decir que esto es el apartado B, por ejemplo, que el flujo inicial es el que habíamos calculado antes, porque el inicial es el mismo, 4,91 por 10 a la menos 3 Weber, por cierto, aquí no lo puse, Weber. ¿Y cuál sería ahora el flujo final? Pues si lo único que hemos hecho ha sido invertirlo y ahora en vez de ser entrante es saliente, lo que estamos haciendo es cambiar ese valor de más por menos, ¿verdad? Si este valor era más, ahora el flujo final va a ser menos. ¿Por qué? Porque ahora el coseno, en vez de ser 0, va a ser de 180. Sería menos 4,91 por 10 a la menos 3 Weber. Sería exactamente igual de intensidad, pero en sentido contrario. Bueno, pues ahora ya utilizando la misma expresión, la fuerza electromotriz ahora será menos el flujo final, menos el flujo inicial, que es la variación del flujo, en ese intervalo de tiempo, o lo que es lo mismo, menos el flujo final, que es menos 4,91 por 10 a la menos 3, menos el flujo inicial, que es más 4,91 por 10 a la menos 3, dividido todo de 0,01 segundos. Esa fuerza electromotriz inducida me queda en este caso más 0,982 voltios, ¿vale? Bueno, pues ahí quedaría. Es una aplicación, ley de Henry-Lenz, para una fuerza electromotriz que se induce en este caso en una bobina, ¿vale? Pues en un primer caso en la variación en la intensidad del campo y en el siguiente caso en la variación del campo, pero lo que hacemos es invertirlo, que deje de ser entrante para ser saliente, ¿vale?